El orden de Melquisedec es un orden eterno, no es un orden natural. El sacerdocio según el orden de Melquisedec es un sacerdocio cuyo oficio o cuyas estructuras son los que sostienen el tabernáculo. Para que en el tabernáculo, el lugar donde Dios tenía su ambiente, el lugar donde Dios tenía su Edén, su pueblo no estuviera ajeno, porque en el tabernáculo de Moisés el pueblo tenía que estar en los atrios, y los únicos que entraban dentro del lugar santo donde Dios moraba o donde Dios se manifestaba, solamente los sacerdotes. Y el sumo sacerdote una vez al año al lugar santísimo. Pero la Biblia, la palabra del Señor nos dice que cuando nuestro Señor apareció, ya no había arca en el tabernáculo. El arca era viva, el Verbo se había hecho carne. El arca caminaba por Jerusalén, el arca andaba por Galilea, el arca andaba por Cafarnaúm, y el arca se movía, y donde ella se movía había gloria. Donde ella se movía, habían milagros. Donde ella se movía, habían sanidades. Donde ella se movía, había manifestación de Dios. Lo que le estoy diciendo es que eso sencillamente era lo que caracterizaba a la primera iglesia de Dios. En la historia de la iglesia, lo primero que caracterizaba a la iglesia era la manifestación sobrenatural de su Dios. Pero ¿por qué Dios se manifestaba? Porque el Señor, al morir en aquella cruz del Calvario, la Biblia dice que el velo se rasgó en dos. Y al rasgarse el velo en dos, ya no existía ni lugar santo ni lugar santísimo. Todo era un mismo lugar. Ya no había velo entre uno y el otro. Y al no haber velo, escúcheme, eso hacía que cuando el velo estaba, hubiese límite de poder experimentar a Dios tal cual Él era. Pero cuando el velo se rasgó, ya Dios no estaba limitado. Los que entraban a ese lugar ya no estaban limitados. Pero había otro velo que ese no había sido rasgado, que era el primer velo. El velo entre los atrios y el lugar santísimo ahora. Porque ya no había santo, ya todo era santísimo. Ya no había un solo lugar, ya no había dos lugares, ahora todo era un solo lugar. Ese era el mismo diseño de Dios. Pero hay todavía un velo. Ese velo tenía 5 columnas, y esas 5 columnas hablaban de un sumo sacerdocio que solamente autorizaba la entrada de todo aquel que pudiera o quería conocer la manifestación de Dios, para ser no solamente un espectador, sino un protagonista y volverse hijo de Dios. Y volverse hijo de la gloria de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ella está contenida, ella está estructurada por letras. Pero las letras, si usted no le busca lo interior de ella, se va a volver para usted solo letra. Y lamentablemente los que nada más crean en la letra terminan muertos. Porque la letra mata. Pero la Biblia dice que el Espíritu da vida. ¿Qué hace el Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu? Cada palabra que está en la Biblia tiene espíritu y tiene vida. Cada palabra que está en la Biblia tiene espíritu y tiene vida. Ese espíritu y esa vida que está en la Biblia, cuando usted comienza a desmembrar la palabra de Dios, ella comienza a darle la vida a usted sobrenatural. Y eso pasó hace 100 años en la calle Azusa. Eso pasó hace 100 años en el estado de California, en la ciudad de Los Ángeles. En ese lugar, en ese pequeño lugar, el Espíritu Santo se derramó, manifestó la verdad de la palabra. El Espíritu Santo trajo nuevas lenguas, y de allí surgió algo que por 100 años se ha denominado pentecostalismo. Esa palabra pentecostal viene de la palabra Pentecostés, que significa las fiestas. Costés es fiesta.
y pen son 5. Quiere decir que esta palabra griega compuesta es una palabra para poder expresar las primicias. Es una palabra griega para poder expresar los primeros frutos. Lo que yo les quiero decir hoy a ustedes es que ustedes están dando una apertura al año 2020, que no es cualquier apertura, que no es cualquier tiempo, que no es cualquier momento. Lo que quiero decirle de parte del Señor es que el Espíritu Santo me dijo a mí que lo que Él no hizo en 1000 años, lo hizo en 100 años de pentecostalismo. En 100 años de pentecostalismo, Dios volvió la estructura original a la iglesia. En 100 años de pentecostalismo, Dios volvió los milagros a las iglesias. En 100 años de pentecostalismo, Dios volvió la sanidad divina. En 100 años de pentecostalismo, Dios trajo libertad a los endemoniados y dio autoridad y poder a la iglesia de echar fuera a los demonios y de tomar la tierra y de poseerla. En 100 años el Espíritu Santo reestructuró al diseño original la iglesia y volvió a llamar apóstoles, volvió a llamar profetas, volvió a llamar evangelistas, volvió a llamar pastores, volvió a llamar maestros. En 100 años el Espíritu comenzó a traer vida a la iglesia y la iglesia comenzó a reverdecer. La iglesia comenzó a entender quién era. La iglesia comenzó a entender que no éramos de una denominación tal, que no éramos pentecostales nada más, que no éramos bautistas nada más, que no éramos presbiterianos nada más, que no éramos de una línea o de un sector o de Pablo o de Apolos, sino que en verdad lo que nosotros somos es hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Usted no es hijo de una religión. Usted no es hijo de una doctrina. Usted no es hijo de una línea o de una forma filosófica. Usted es hijo del que lo engendró. Y quien lo engendró no es hombre, no es voluntad de hombre, no es voluntad humana. Quien lo engendró a usted es el Espíritu del Padre. Toda voz que perturbó tu mente, todo pensamiento que te hizo crear dolores muy fuertes, eso se fue hoy. Hoy has quedado libre. Ahora. Poco a poco que la gloria está fuerte sobre ella. Y mientras más se acerca, se hace más fuerte. Mientras más se acerca, se hace más intenso. Uy, Dios mío, de la gloria. Mírame.